If one may remind you again, Si uno puede recordárselo de nuevo, this is not a lecture. esto no es una conferencia. Lectures are meant to convey Las conferencias están pensadas para comunicar o instruir, informations and guidance. informar y guiar. So this is not a lecture, Esto pues no es ninguna conferencia, but we are going to take a journey sino que vamos a emprender un viaje juntos into an extensive field al interior de un extenso campo de la psiquis, in the psychological realm, en el reino psicológico, though there have been great many descriptions, en el cual, a pesar de existir muchísimas descripciones investigations up to a certain point, e investigaciones hasta un cierto nivel, but in these talks, if one may remind en you, estas charlas, si uno puede recordárselo, we are going together as two friends, vamos como dos amigos take a long journey a emprender un largo viaje the area of the whole psychological states. en el área de la totalidad de los estados psicológicos. Si tenemos tiempo Go to the very end of it, y si podemos adentrarnos hasta el the final, middle of something which you may not like or sin pararnos en medio de algo que tal vez no les guste o les desagrade, to the very end of things. uno tiene que emprender el viaje hasta el mismo final. We was also saying Tenemos también que ver that thought has done the most extraordinary things in the world. que el pensamiento ha hecho las cosas más increíbles en el mundo tecnológico, Neutron bombs, desde la bomba de neutrones, los misiles, the computers, las computadoras and the whole area of communication, y toda el área de la comunicación, travel and so on. de la rapidez de viajar, etc. Thought has been responsible for all that. El pensamiento ha sido el responsable de todo eso. Great surgery, También la avanzada cirugía, la medicina and health, y la salud, that is possible, si eso es posible, so on. etc. And also, thought has brought about great wars. Pero el pensamiento también ha acarreado grandes guerras. Perhaps 100 years, En los últimos 100 años two terrible wars. hemos tenido dos guerras terribles, Which is also the result of thought. que son también el resultado del pensamiento, Divided humanity geographically porque el pensamiento ha dividido a la humanidad geográfica y nacionalmente. and also thought has divided humanity Y también el pensamiento ha dividido a la humanidad en el mundo as Christians, en cristianos, Hindus, budistas, and Muslims. hindúes y musulmanes. And as we were saying, Y como estábamos diciendo, where there is division, donde hay división, as American and Russian, tal como el americano y el ruso, European and South Africans, and so el on, europeo y el sudafricano, etc., there must be conflict, there must be war. tiene que haber conflicto, tiene que haber We guerra. are killing by the thousands. La gente se mata a millares. Killing has been going on. Se han estado matando 6,000 historical durante los years. últimos 6.000 años de historia. Practically every year there is a war. Prácticamente cada año hay una guerra. And man, during all these Y los hombres, 50,000 years, durante estos 40 o 50.000 años, this long duration of evolution, durante esta larga evolución, has not stopped killing each other, no han parado de matarse unos a otros, more especially now. ni de destruir la naturaleza, Thought has not especialmente hoy en día. created the tiger,
El pensamiento no ha creado la naturaleza, el tigre, el lobo, and the marvelous trees and flowers. los maravillosos árboles y las That flores. thought has created division between man and woman. Pero el pensamiento ha creado división entre hombre y mujer. A pesar de que biológicamente son diferentes, In their relationship has brought about great conflict, el pensamiento en su relación ha traído mucho conflicto, quarrels, disputes, and disputas, antagonismo y odio. so thought has bred conflict. De modo que el pensamiento ha engendrado conflicto, Not only externally, no solo externamente, ahí fuera, en el mundo, but also inwardly, sino también internamente, psychological world. en todo el mundo More psicológico, important to understand that the lo cual es mucho reorganization más importante de comprender structure of que la society. reorganización de la estructura externa de la sociedad. Society is what we have made of it. La sociedad es lo que hemos hecho de ella con nuestra codicia, With our ambitions, con nuestras ambiciones, corrupción, competition, and competición y demás. so we have made the society Así hemos hecho una sociedad disintegrating, que se está desintegrando, dangerous. volviéndose peligrosa, We are as human beings como lo somos nosotros, degenerating and becoming dangerous, ya que los seres humanos nos estamos degenerando, kidnapping, terror. volviéndonos peligrosos, matando, secuestrando, aterrorizando. Went into this yesterday. Estuvimos investigando esto ayer We said also y dijimos también que el pensamiento, el pensar, has been responsible for the religious divisions as ha sido el responsable de las divisiones religiosas, divisions. como los cristianos, con todas sus It subdivisiones. has been responsible for the things in all the temples. El pensamiento ha sido el responsable de todas las cosas que hay en todos los templos, iglesias y mezquitas. Is the result of memory. El pensamiento es el resultado de la memoria. Had no memory, there would be no thinking. Si no tuviéramos memoria, el pensar no existiría. Memory is based on knowledge, La memoria está basada en el conocimiento y la experiencia. there is no complete experience about anything. No hay experiencia completa de nada. There's always the more. Siempre existe el más. Where there is more, there is measurement. Y donde hay el más, hay medida. Measurement is never complete. Y la medida nunca es completa, íntegra. Knowledge is limited. De modo que los conocimientos son limitados ahora y siempre y en el futuro. Expand. But the Ustedes pueden añadir más, expandirlos, is limited. pero la misma expansión es limitada, Is limited. de modo que el pensamiento es limitado. And being limited Y siendo limitado, as selfishness, como egoísmo, egocentric la actividad activity, egocéntrica es limitada, so thought, whatever it does, must inevitably el pensamiento, create, haga lo que haga, tiene que crear inevitablemente conflicto, because anything that is limited, porque cualquier cosa que sea any limitada, concept, cualquier whether concepto, religious, bien sea religioso o ideológico, any idea, cualquier ideal, always be limited. siempre será limitado. And therefore it must breed extraordinary conflict. Y por lo tanto tiene que engendrar un enorme conflicto entre los seres humanos. Yes. Estuvimos hablando de eso ayer. We must go on taking the journey Y tenemos que seguir con nuestro viaje juntos, as two friends como dos amigos was concerned with the way of life que están interesados en la manera de vivir, to find out for themselves para hallar por ellos mismos, Guru's authority and all, sin la autoridad de ningún gurú, ni toda esa basura, find out for themselves averiguar por sí mismos not a
a way of life which is art, una manera de vivir que sea un arte, which will bring about in human beings un arte que originará en los seres humanos quietude, mucha quietud, affection, afecto and a art of life. y un arte de vivir. These two friends, you Esos dos amigos, and the speaker, ustedes y el que habla, are taking a long, extensive journey together. están haciendo juntos un viaje largo Together. y extenso, Please bear this in mind juntos. all the time. Por favor, ténganlo en cuenta todo el tiempo. He is not speaking for his own pleasure. Él no está hablando por propio placer, If he does, porque then si he quisiera, room if he wants to. podría hacerlo en su propia habitación. But as two friends Pero como dos amigos, exploring explorando hesitantly, con vacilación, without any bars, sin ninguna predisposición de ánimo, doubting, de manera escéptica, questioning, dudando, cuestionando, exploring and observing objectively, explorando y observando without any objetivamente, bias, sin parcialidad, together, juntos, because we are concerned with our own lives. porque nos sentimos involucrados en nuestras propias vidas. And this inquiry, Y este inquirir this psyche is not en la psiquis selfish activity, no es una actividad egocéntrica, does not encourage or no alienta ni expande el movimiento self-centered egocéntrico y egoísta. on the contrary. Al contrario, Both religiously, tanto religiosamente through education como a través de la educación throughout the world, en todo el mundo, the egocentric activity has been emphasized. la actividad egocéntrica ha sido enfatizada. Christians believe in soul, Los cristianos creen en el alma, rest of humanity. separada del resto de la humanidad, So do the Hindus, y lo mismo ocurre con los hindúes, and so con on. su Atman, etc. And this great emphasis Y este gran énfasis individuality en la individualidad has brought about great harm, ha causado mucho daño, great competition, mucha competición, cruelty. crueldad. So one must, you and the speaker, are going Así to que ustedes y el que habla tenemos que cuestionarnos todo esto. Si es que acaso somos individuos the common humanity, o compartimos la humanidad común del sufrimiento, fear, del temor, pleasure, del placer, anxiety, de la ansiedad, depression, la depresión and the fear of the unknown. y el miedo a lo desconocido, This is the la muerte. lot of every human being on this earth. Esta es la suerte común de cada ser humano sobre esta tierra. Every human being on this earth Cada ser humano en esta tierra their own God, ha inventado sus propios dioses, hoping thereby confiando que con eso some kind of security, habría alguna clase de seguridad, a way out of fear, una salida para el temor, praying in their own way, rezando a su propia manera own complexity, para acabar con su propia complejidad, their own pain and anxiety, con su propio dolor y ansiedad. is shared by all human beings. Esto es compartido por todos los seres humanos, no por usted como americano, italiano, inglés o hindú, But is shared by every human being on this earth. sino que es compartido por todo ser humano sobre esta tierra. You may intellectually, my friend, accept Usted puede que acepte la lógica de logic esto of it, intelectualmente, but what is logic pero lo lógico y razonable is merely superficial. es meramente superficial. But when one actually
in one's blood, in one's whole being, Sin embargo, cuando realmente se siente la verdad de esto en la propia sangre, con todo nuestro ser, de que nuestra conciencia es compartida por toda la humanidad, you may believe in one kind of God or in one usted puede que crea en una determinada clase de Dios o en una clase de Salvador, etc. that belief Pero esa creencia, el hecho de creer, shared by every human being. es compartido por todo ser humano. El creer en algo. So, you are humanity. Así pues, ustedes son humanidad. This is a great truth. Esta es una gran verdad. When one actually Es algo grande cuando uno de verdad, blood en su corazón, en su sangre, en sus entrañas, realizes this, se da cuenta de esto. then we will think of the world totally in a different way. Entonces nosotros consideraríamos al mundo de una manera totalmente diferente. To kill another is to kill oneself. Matar a otro es matarse a sí mismo. To hate another is to hate oneself. Odiar a otro es odiarse a sí mismo. And as together you and the speaker are taking a, Y puesto que ustedes y el que habla estamos haciendo un viaje juntos, we ought to inquire tendríamos que inquirir into what is discipline en lo que es disciplina and what is parapsychology. y en lo que es parapsicología. Many people are concerned Muchas personas with the están interesadas the occultism, en la parapsicología, el ocultismo, reading thought and el leer los pensamientos, Kundalini, el despertar del Kundalini. all that kind of stuff, haven't you? Ustedes han oído hablar de toda esta clase de cosas, ¿no? Going to India to find out, De ir a la India para hallar, Tibet, if you can get there, you can't anymore. o ir al Tíbet, si pueden llegar, Japan, ya no se puede find ir, out all the rest of this stuff. o ir al Japón para descubrir, etc. The speaker has been from childhood involved in all. El que habla ha estado involucrado en todo esto desde su infancia. It is personal. Perdónenme por personalizar un poco. He knows a great deal of, Él conoce mucho o algo de todo eso. but all these things are like a pleasant day Pero todas esas cosas son or a lovely como un día afternoon placentero pass away. o una tarde encantadora que Have pasa utterly no importance whatsoever. y carecen absolutamente de importancia. What is important, Lo que es most importante, essential, mucho más esencial, these mysterious things which no are estas cosas not misteriosas, before. que no lo son en absoluto. One is very sensitive, both Si uno es muy sensible físicamente and has a very, very quiet, y tiene una mente muy, muy quieta, silent mind, brain, un cerebro muy all silencioso, things are possible. entonces And what is possible todas estas cosas son posibles can be understood and transcended. y lo que es posible puede ser comprendido y trascendido. That Es which is decir, timeless, hallar lo que es atemporal, lo que está más allá de la medida, es mucho más importante indulge in these childish things. que dejarse llevar por todas estas cosas infantiles. And also, we ought to talk over together También deberíamos tratar what juntos is discipline. de qué es disciplina. Why human beings more and more have no sense of order. ¿Por qué los seres humanos tienen cada vez menos sentido del orden? This is not a sermon Por favor, esto no es un sermón, which becomes a bore. lo cual sería una lata. The speaker is not telling you what to do, El que habla no les está diciendo lo que tienen que hacer, think, ni lo que tienen que pensar, but to observe together, sino que observemos juntos, to see things as they are,
Que veamos las cosas tal como son, you or the speaker wishes, no como ustedes o el que habla las desearían, sino verlas exactamente, direct correctamente y directamente, as they are. tal como son. We live in a very disordered world, Vivimos en un mundo muy desordenado, chaotic, caótico, contradictory, contradictorio y cruel. and this has been the result of long 40,000 years of Y este es el resultado de 40.000 años de evolución. and we have come to this chaotic state. Así hemos llegado a este estado caótico. And in observing that, Y observando esto nos preguntamos, order. ¿qué es el orden? Is there any order at all? ¿Existe en absoluto el orden? Or must man ¿O tienen los seres humanos live perpetually in disorder? que vivir perpetuamente en Not only desorden, externally, but also inwardly. no solo externamente, sino también por dentro? Disorder, it seems to be our lot. El desorden parece que es nuestro destino. To think clearly, objectively, it seems almost impossible. El pensar con claridad y One objetividad of us parece casi wants imposible, his own particular, porque cada uno de nosotros his own quiere su propio understanding, sistema particular, his own ambition, su propia realización, su propia ambición. So, what is order? ¿Qué es pues el What orden? is the relationship of that to discipline? ¿Y cuál es su relación con la disciplina? The word discipline La palabra disciplina etymologically means etimológicamente significa un discípulo who learns. que aprende. It comes from the word disciple. Viene de la palabra discípulo. A disciple is one who is learning, Un discípulo es alguien que aprende, not conforming, no el que se amolda, not repeating, no el que repite, repeating slogans, que repite frases hechas, but constantly learning. sino que está aprendiendo constantemente. So what do we mean by learning? ¿Qué queremos decir con aprender? When you go to school, college, university, Cuando van a la escuela, al instituto o a la universidad, from books, from the professors, from the teachers, aprenden de los libros, de los profesores, de los maestros y memoriza. that memory is necessary up to a certain Esta memoria es necesaria hasta un cierto punto have a vocation. para tener una carrera, un trabajo. Either one uses that memory skillfully, Esta memoria se puede usar con eficiencia o con descuido. so learning so far as we understand it generally, Aprender en el sentido en que lo entendemos generalmente to memorize. significa memorizar. Read a book about mathematics or computers, what you Si like. leen un libro de matemáticas o de computadoras o de lo que quieran, lo memorizan y a partir de ahí se actúa. Así ello se vuelve mecánico. So is there a learning ¿Existe ahí un aprender? with the speaker? Por favor, inquieran con el que habla. The friend who is walking along Él le pregunta al amigo con el que va paseando, together. haciendo un viaje juntos, él le pregunta, Learning. ¿qué es realmente aprender? Is it merely memory operating? ¿Es meramente la memoria operando, Great deal of information. la acumulación de gran cantidad de información y de conocimientos acerca de diversas materias, Their own discipline las cuales tienen sus propias disciplinas, sus propios sistemas, and gradually y gradualmente el cerebro follows certain categories, sigue por diversas categorías, determinados surcos,
And so, those groups and Y así, dichos surcos, categorizations categorías y especializaciones become a means of accumulating llegan a ser un medio de acumulación de conocimientos y memoria, from that memory. y opera a partir de dicha memoria. This is what we call learning. Esto es a lo que llamamos aprender. But learning is also implies a constant movement Pero aprender también implica un movimiento constante, that is not only burdened un cerebro que no esté solamente cargado de conocimientos matemáticos, geográficos, but also de historia e informática, etc., sino que también el cerebro must be active, tiene que estar activo, inquiring, inquiriendo, doubting, cuestionando, dudando. and through this process, Y a través de dicho there proceso is never no hay I'm finding the right word. estoy buscando la palabra There is adecuada, never static state. no hay nunca un estado estático. Knowledge becomes static, El conocimiento se vuelve estático. accumulated a great deal. Cuando ustedes han acumulado mucho, It becomes repetitive, static. se vuelve repetitivo, estático. Learning is a movement, Pero el aprender es un movimiento and therefore it's never static. y por lo tanto nunca es estático, está vivo. This, one must understand this very carefully. Hay que comprender esto con sumo cuidado, Each one of us, the self, porque the cada uno de nosotros, persona, el ego, el yo, la persona what you like, whatever name, o el nombre que quieran darle a la psiquis, is a bundle of memory. es un manojo de recuerdos. We may think we are great spiritual entities, Podemos pensar que somos grandes entidades espirituales, dioses y todo lo demás, we are a bundle of pero memory. sigue siendo memoria. Somos un manojo de memorias. And to that memory we are adding all the time. Y esta memoria la estamos ampliando But todo el the tiempo. essence of it is static. Pero su esencia es estática. But whereas learning, Mientras que el aprender, not merely accumulating knowledge, no el mero hacer acopio de conocimientos, sino el alejarse de los conocimientos the constantemente, act of learning, es el acto de aprender. that learning Ese aprender brings its own discipline, which is to order. trae consigo su propia disciplina, que es orden. Order is a living thing, Y por consiguiente, el orden es una cosa viva, not conformity, no acomodaticia, siguiendo un patrón. which doesn't mean Tampoco significa you change from day to day. que ustedes cambien día tras día. All doing Eso es lo que hacen todos ustedes, fads, siempre detrás de las últimas modas. but learning implies Pero aprender tremendous observation, implica una tremenda observación, observation without motive. observación sin motivo. The moment you have motive, Desde el momento en que tiene usted un motivo, ese motivo es estático, that motive is born out of memory. porque nace de la memoria. I hope my friend is following all this. Espero que mi amigo esté siguiendo todo esto. If not, he says, I don't understand. Si no es así, dice, Okay. no comprendo de qué diablos estás hablando. We all live by motives. Todos nosotros vivimos en base a motivos, Sexual motive, pleasure, motivos sexuales, motives of pleasure, motivos de placer, motives of wanting, motivos de querer, achieving, de ser gratificado, achieving, de conseguir, you know, all that. alcanzar la iluminación, We live el conocimiento y la by realización. something Todo esto. Nosotros vivimos en base al motivo. true or utterly nonsense. Y tú estás diciendo algo, no sé si verdadero o por completo carente de sentido. The word
La palabra motivo, su raíz etimológica, es moverse. Moverse, no en una dirección particular, no por un deseo egocéntrico y egoísta. Esto se vuelve difícil. El motivo, como hemos dicho, nace de la memoria. Porque quiero algo que he hecho en falta. ¿De acuerdo? Esto es una clase de motivo. Quiero alcanzar la fama, aparecer en los malditos periódicos, ser conocido, tener el poder, posición, y que todo el mundo diga qué tipo tan maravilloso eres. Hay un motivo, que es una proyección de nuestra propia memoria y de nuestro deseo. Y por lo tanto esa memoria es limitada y por consiguiente estática. ¿Lo has comprendido, amigo mío? Él dice, continúa, estoy captando lo que estás diciendo. Pero, ¿es posible? Pregunta. Vivir de tal manera que haya un constante aprender hasta alcanzar un punto en el que no haya nada que aprender. Porque, ¿qué es lo que hay que aprender? Que no sean las matemáticas, la ingeniería, la ciencia, etc. El aprender tecnológico. Aparte de todo eso, ¿qué es lo que hay que aprender? Por favor, compréndelo. Ve despacio, amigo. Él le dice al que habla, ve despacio, porque mi cerebro no funciona tan rápido como el tuyo. Esta es una forma de halago en la que el que habla no se deja embaucar. Él le dice, explícamelo un poco más, porque estamos hablando del orden. Este orden tan solo puede ser comprendido y vivenciado, no meramente entendido a nivel intelectual, sino vivenciado en la vida cotidiana. Este orden llega únicamente cuando el movimiento estático del yo, como memoria, con su motivo, deja de operar. Porque el yo es un amasijo de recuerdos. Le estoy diciendo al amigo, si te observas a ti mismo, verás que tú eres un amasijo de memorias. A las cuales se les pueden añadir muchas más, pero ello sigue siendo memoria y por lo tanto es limitada y por consiguiente estática. Cualquier cosa estática tiene que crear conflicto con las cosas que se están moviendo. Entonces, averigua, le dice el que habla a su amigo, averiguas si puedes vivir sin motivo y sin embargo aprender todo el tiempo, hasta que llegues a un punto donde ya no hay nada más que aprender. En lo cual profundizaremos enseguida. Y que por tanto haya orden completo.
Order for most of us means conformity. El orden para la mayoría de nosotros significa conformidad, repetición, Adjustment. adaptación. Always from a center, adjustment. Adaptarse siempre desde un centro. So order is a living thing, El orden es una cosa viva, not a blueprint. no un proyecto. And that order Dicho orden brings an extraordinary sense of stability. trae consigo una extraordinaria estabilidad, It gives great strength da una gran fuerza, from which, as the earth, y como la tierra, everything grows. a partir de la que crecen los árboles y todas las cosas, a partir de este sentido de gran estabilidad y fuerza, From which every other thing can flow. todas las demás cosas pueden fluir. So my friend says, all sounds Mi amigo dice, todo esto suena maravilloso, verbalmente, but I don't quite capture what you're talking. pero yo no acabo de captar lo que estás diciendo. Lo comprendo vagamente, I'll capture it. pero tal vez algún día lo captaré. And the speaker says, Pero el que habla le dice, capture it one day. tú no lo captarás un día, Now, o lo captas ahora, and you will, if you don't understand it now, y si no lo entiendes ahora, you'll never understand it tomorrow. nunca lo comprenderás mañana, Because the now is time. porque el ahora es tiempo. The now contains all time. El ahora contiene todo el tiempo, The past, el pasado, the present, and the future. el presente y el futuro. What is now, Lo que es you ahora, are now, lo que is tú eres ahora, tomorrow. es lo que serás mañana. Unless you radically change now, A menos que cambies radicalmente ahora, the future is what you are el now. futuro es lo que tú eres ahora. Esto es obvio. So, the future is the present. Así pues, el futuro es el And the presente present is the past. y el presente es el pasado. So the present, the now contains all. De modo que el presente, ahora, contiene todo el tiempo. And my friend says, when he says, I will Y cuando mi amigo dice, voy a pensar en ello y tal vez al final lo captaré, then he's merely postponing está meramente posponiéndolo attention to the whole content of the y no presta atención a todo el contenido de la hora. and the now with its attention is order. El ahora, con su atención, es orden. So let's go to next thing. Ahora vayamos a lo siguiente. Friend asks, why is it Mi amigo dice, that all my life I've sought pleasure? ¿por qué toda mi vida he buscado placer? Seems to be the most important thing in one's life. El placer parece ser lo más importante de nuestra vida. What's wrong with pleasure? ¿Qué hay de malo en el Why is placer? it that human beings go after it so ceaselessly? ¿Por qué será que los seres humanos lo buscan sin cesar? Sex, El placer a través del sexo, possessions, las posesiones, pleasure through power, el poder, fame, notoriety, la fama, la notoriedad, pleasure through writing a book, placer de escribir un libro. failure. Puede resultar un fracaso But the pleasure of y que la gente no lo compre, pero está el placer de escribirlo. pleasure seems to be a common lot of humanity. El placer parece ser la suerte común de la humanidad. And why? Pero, ¿por qué? Why has it become so important? ¿Por qué se ha vuelto tan importante? Please inquire. Por favor, inquiere, Says to his friend, le dice el que habla a su amigo. Don't say yes, I must have Indaga. No digas, sí, tengo que tener placer. by pleasure.
Siempre he vivido basándome en el placer, fulfillment, en la realización, la gratificación, achievement. el alcanzar, There are different forms of. diversas formas de placer. But why is it that we cling to, that we perpetually? Pero ¿por qué nosotros nos aferramos a él de manera que siempre lo perseguimos? We take drugs, Tomamos drogas, alcohol, alcohol, with all its misery, con toda la desgracia que implica, the immediacy pero es placentero, of pleasure. el apremio del placer. You understand? ¿Comprende? Not the postponement. No posponer el placer. Right? That is, Es decir, where there is pleasure now, donde hay placer ahora, en el instante, there is no interference or interpretation of thought. no hay interferencia ni interpretación del pensamiento. Pleasure. At the second there is the pleasure, Desde el instante que hay placer, few seconds later thought. unos segundos más image tarde, of that pleasure, el pensamiento crea la imagen de esa sensación and then pursues that. y entonces va detrás de ese placer. Right, my friend, do you understand it? ¿De acuerdo, amigo mío? ¿Lo comprendes? So thought again creates the image Así es que el pensamiento, otra vez, second, crea la imagen de ese segundo, seeing the extraordinary beauty of a sunset, viendo la extraordinaria belleza de una puesta de sol, golden light, con toda la luz dorada de un atardecer, the great beauty and the stillness of a sunset, la gran belleza y el silencio de la puesta de sol, with its green ray, which con so su rare. rayo verde, que sucede tan raras veces. There is that immediate perception. Hay la percepción inmediata de ello, Then thought says how y marvelous, entonces el pensamiento dice, qué maravilloso ha sido, beautiful, qué bello, how extraordinarily vital. qué extraordinariamente And it has vital. created image, Ha creado la it imagen wants it again. y al siguiente día lo quiere de nuevo. So the understanding of thought, Así es que comprender el pensamiento, the thinking process, el proceso de pensar, extraordinarily important. se vuelve extraordinariamente importante. For fear El temor is one of the factors of our life, es uno de los factores de nuestra vida, like pleasure. como el placer. Perhaps fear is a greater factor than pleasure. Quizás sea el temor un factor mucho más Fear of determinante not que el having placer. pleasure. Temor de no tener placer. So, my friend says, Y dice mi we amigo, go into this question of fear. podemos adentrarnos en esta cuestión del temor. And also, in exploring, Y al explorarlo, can it ever end? dice, ¿puede alguna vez terminar? Or must fear everlastingly the burden of humanity? ¿O tiene el temor que ser la eterna carga de la humanidad? So together, my friend, Así es que juntos, amigo mío, vamos a averiguar. not the speaker is going to instruct, No es que el que habla vaya a instruirte y tú le sigas, it's rather childish and immature, lo cual es bastante infantil e inmaduro, but rather sino together, que más bien juntos, you and the speaker, tú y el que habla, go into this question of fear. vamos a adentrarnos en esta cuestión del temor. Man has lived with fear for thousands upon thousands of years. El hombre ha vivido con miedo durante miles y miles de años. Thunderstorm, Miedo a la naturaleza, a una tormenta, darkness, miedo a la oscuridad, fear of the very existence of life. temor de la misma existencia de la vida, Fear of your neighbor, of one's wife or husband. miedo al vecino, a la propia esposa, al marido, Fear of not achieving.
miedo de no fear alcanzar, of being failure, miedo de ser un fracaso, especially in this country, y especialmente en este where país success is worshipped. donde se adora el éxito. Don't you all want success? ¿Es que no quieren tener éxito todos ustedes? Of course we all do. Por supuesto que todos lo queremos. Most of us, unfortunately or fortunately, Y la mayoría de nosotros, por desgracia o afortunadamente, no tenemos gran éxito, perhaps few politicians excepto tal vez unos cuantos políticos accumulate y money los gurús que acumulan dinero con sus desatinos, and the evangelists and y los so on. predicadores, etcétera, etcétera. Have you ever realized ¿Se han dado cuenta alguna vez the Catholic world is the most real estate people in the world? del pragmatismo del mundo They católico? own a great quantity of Posee grandes riquezas por todo el mundo. and achievement, success, Y el logro, el éxito, loved, and finding that you're not loved, el querer ser amado y el descubrir que no lo son, fear, bitterness, anxiety. el miedo, la amargura, la ansiedad y el odio. So we together, we ought to go into the question of fear, Por eso debemos adentrarnos juntos en la cuestión del temor, the explanation, no meramente la explicación, la descripción, which is very deceptive, que es muy engañosa, because people are generally caught in description, in explanation. porque la gente por lo general está atrapada en las descripciones y explicaciones, y de esta manera nunca llega hasta la raíz. Friend says, let's get to the root of it. Mi amigo dice, I'm also fed up. vayamos hasta la raíz de eso, porque también estoy harto de explicaciones. And go to a psychologist and all the rest of it. Yo puedo ir a un psicólogo y todo eso, Those explanations have not completely eradicated from me the sense of pero esas explicaciones no me han erradicado el sentimiento de So temor. unless we go into it very deeply, A menos que nos adentremos muy profundamente, very little value, la mera explicación tiene muy poco valor. feel of it, the quality of it. La sensación, la cualidad y la estructura de ello. Because without, where there is fear, Porque donde hay temor, there is everlastingly seeking security. hay una eterna búsqueda de seguridad. Fear has created all the gods and the saviors of the world. El miedo ha creado todos los dioses y los salvadores del mundo. Un hombre que no tiene miedo en absoluto, ni biológico ni psicológico, para él no hay Dios, Because it's the essence of a religious mind. porque él es la esencia de una mente religiosa. So together, Ya entraremos en esto más adelante. let's find out what's the root of it. Así es que juntos averigüemos cuál es su raíz. Will you find out, or will the speaker find out and tell you about it? ¿Van ustedes a investigar o lo hará el que habla y se lo contará? Your brain, Es decir, they're asking his friend, ¿es su is cerebro? your brain Le pregunta el que habla a su amigo. ¿Es su cerebro lo suficientemente activo, lo suficientemente apasionado find out, y tiene energía para descubrir? or you're merely verbally ¿O usted solo verbalmente dice que quiere descubrir algo? But if you have that intensity to find out, Pero si usted tiene esa intensidad para descubrir, first of all, vamos a adentrarnos en ello time is a juntos. factor of fear. Antes que nada, el tiempo es un factor del temor. Time, as yesterday, El tiempo, of como course, ayer, you know, de lo que conocemos, because yesterday's memory is stored in the brain. porque la memoria del ayer está almacenada en el cerebro, Certain. y el mañana es Tomorrow incierto. may extend 1,000 tomorrows. El mañana se puede hacer extensivo a 1000 mañanas, Therefore there is fear. pero el mañana es incierto y por lo tanto hay temor.
Puede que yo pierda, puede que no gane, I might find myself lonely, puede que me encuentre solo, desperate, anxious. desesperado, ansioso. So, time as a factor of fear is obvious. Así pues, el tiempo como factor del miedo es evidente. So, what is time? Entonces, ¿qué es el tiempo? Why is it that time has become so important in our life? ¿Por qué el tiempo se ha vuelto tan importante en nuestras vidas? Time to learn a language, El tiempo para aprender un idioma, time to get engaged to a woman, tiempo para comprometerse con una mujer, time to become an expert in something or other. tiempo para ser experto en alguna que otra cosa, tiempo para escribir una carta. Pero la computadora va a tomarles todo su tiempo. Y también porque puede hacer cosas con una rapidez extraordinaria. Bueno, no sé si este es el momento para hablar de la computadora. Quizás sí, porque es bastante interesante. Hemos hablado de ello con expertos, especialistas que fabrican computadoras. Ellas pueden hacer casi todas las cosas que el hombre puede hacer, excepto tal vez ser afectuoso con los demás. Ya saben todo lo que pueden hacer. No voy a entrar en ello. Pueden construir coches por medio de robots, como hacen en algunas fábricas de Japón, Alemania y aquí. La computadora puede ser programada, como lo somos nosotros, programados para ser cristianos, hindúes, para ser americanos o para ser especialistas. Estamos programados. Nuestro cerebro funciona a base de programas, lo cual es la memoria. Y la computadora puede hacer todo esto con una rapidez extraordinaria. La IBM recientemente ha descubierto ese chip. Este pequeño chip puede contener 1 millón de memorias. Las computadoras pueden calcular, pueden sumar, pueden hacer cosas extraordinarias. Las computadoras. Entonces, ¿qué le va a suceder al cerebro de los seres humanos? ¿Comprenden mi pregunta? Nuestros cerebros han estado activos, sumando y restando en la tienda, en el supermercado. Tienen que sumar, trabajar, usar el cerebro para sumar. Pero cuando usted aprieta un botón y una computadora hace todas las cosas, usted no piensa en absoluto. Entonces, ¿qué le va a suceder al cerebro que se vuelve cada vez menos activo? Que se vuelve cada vez más mecánico, limitado, cuando la computadora puede hacer casi todo. O bien se degenera muy rápidamente, como está sucediendo ahora, y de lo cual la mayoría de ustedes son totalmente inconscientes, o está siendo entretenido interminablemente. La industria del entretenimiento es inmensamente poderosa. La industria del entretenimiento no solo es el cine, las revistas y todo eso, sino también el entretenimiento religioso. No se enfaden por ello. Forma también parte del entretenimiento, porque no tiene nada que ver con nuestro vivir cotidiano. Así es que las computadoras pueden generar un estado de marchitamiento del cerebro. Y entonces la industria del entretenimiento toma las riendas, lo cual está sucediendo ahora.
Por favor, desen cuenta de todo esto, por el amor de Dios. O bien tenemos toda la inmensa área de la psiquis para investigarla y vivir de un modo diferente. Esas dos posibilidades están abiertas ante ustedes. Pero el hombre, inevitablemente, siendo lo que es, elegirá el entretenimiento. Tenemos que regresar para averiguar cuál es la raíz del temor. Dijimos el tiempo. El tiempo es la cosa más extraordinariamente compleja. Vivimos en base al tiempo. Tenemos que ir a comer a una hora determinada. El tiempo está contenido en el presente, el futuro, el pasado. Todo el movimiento del tiempo es ahora. Si lo observan. Porque mañana es lo que ustedes son ahora. Si están enfadados, odian, son violentos ahora, mañana serán exactamente lo mismo. Tal vez ligeramente modificado o expandido. Así pues, el futuro es ahora. Por favor, ve la verdad de este hecho, amigo mío. De modo que si no produces en ti mismo, de manera radical y fundamental, una total revolución psicológica, mañana tú serás el mismo. El tiempo es el enemigo del hombre. Por favor, véanlo. El tiempo es un factor del temor. Tengo un trabajo, puede que lo pierda. Mi esposa puede que se vaya y me deje solo. Los celos y todo lo que les acompaña. De manera que el tiempo es la raíz y causa básica del temor. Y el tiempo también es pensamiento. Ambos son movimientos, tanto psicológicamente como ahí fuera, externamente. De modo que el tiempo y el pensamiento son la raíz del temor. Es un hecho. Entonces mi amigo pregunta, en nombre del cielo, ¿cómo puedo yo parar el tiempo, el pensar? ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo que ir a la oficina. El tiempo para eso es necesario. Pero el tiempo, según me dices, tú, internamente, psicológicamente, cuando tú usas tiempo para llegar a ser, etc., ese tiempo es el enemigo. Porque el mañana es lo que tú eres hoy. Y que por lo tanto, a menos que cambies profundamente ahora, el mañana es el enemigo. Veamos, el temor, del cual todos se dan perfecta cuenta. Cada ser humano en esta tierra conoce el temor. La calamidad que representa, la tristeza, la brutalidad del temor. Esto es lo que está sucediendo, la brutalidad de las ideologías, la ideología rusa y la ideología democrática. De modo que, señores, obsérvenlo cuidadosamente. El tiempo, el pensamiento, son la raíz del temor.
Pregunta el amigo, time and ¿cómo tengo yo que parar este movimiento del tiempo y del pensamiento? that's a wrong question. El que habla le dice entonces, esta es una pregunta equivocada. When you put a wrong question, there is no answer to a wrong question. Cuando formulas una pregunta equivocada, no hay ninguna respuesta. Question, Haz la pregunta correcta, which is, que es, do you see the fact, ¿ves tú el hecho, the actuality of time and thought, la realidad del tiempo y del pensamiento, but a fact no como una idea, sino un hecho? that what you are, you will be. Que lo que tú eres, serás. And if you see the fact Entonces, si ves el hecho, through an idea, no el hecho a través de una idea, ¿comprendes? brains first capture the idea, Nuestros cerebros primero captan la idea then apply the idea to the fact. y luego aplican la idea al hecho. The word idea, in Greek and so on, La palabra idea en griego, etc., only other different meanings to it. aparte de tener otros sentidos diferentes, Means to observe, significa observar. not through observation come to a conclusion. No que a través de la observación se llegue a una conclusión, sino simplemente observar. Whether you so deeply observe, Cuando usted observa tan profundamente, con pasión, to give your attention intensidad, to time and thought, lo cual es poner toda la atención al tiempo y al pensamiento, entonces no hay miedo en absoluto. my friend says, Mi amigo dice, at the moment when you're expressing this, I understand. en este momento, cuando tú lo estás expresando, yo lo comprendo. Your intensity helps me, Tu intensidad me ayuda, but don't depend on it. pero no dependan de esto. So find out if you have this energy, the vitality, Averigüen si tienen esta energía, la vitalidad, la intensidad, para llegar hasta el mismo final, the end of journey into fear, el final del camino del temor. which means you must sustain all the time Eso significa the same intensity. que ustedes tienen que sostener todo el tiempo la misma intensidad sin aflojar en ningún momento. Go with the same intensity, Vayan con la misma intensidad, the same movement till you come. con el mismo movimiento, hasta que lleguen al final. But most of us waste our energy Pero la mayoría de nosotros desperdiciamos nuestra energía through chattering, parloteando, endlessly chattering. parloteando sin parar, cotilleando, criticando y murmurando. And also we waste our energy Y también malgastamos la energía en conflicto, perpetual quarrels with each en other. perpetuas disputas de unos con otros. Wasting our energy trying to become something. Malgastamos nuestra energía intentando llegar a ser algo. No hay ningún llegar a ser, en absoluto. Complete. Tan solo está lo que es y un completo cambio de lo que es. Then you have untold energy. Entonces, usted tiene una energía incalculable, no para hacer más daño, But to live a life daily sino para vivir una vida diaria con gran amor, compasión e inteligencia. I'll stop today Voy a parar por hoy. and we'll continue Saturday and Sunday. Seguiremos el sábado y el domingo, el próximo sábado y domingo. Tuesday and Thursday, I believe we are going to have Pero el martes y el jueves creo que vamos a tener preguntas que algunas personas nos han formulado and answers from the speaker. y respuestas por parte del que habla. Investigate this. No respuestas, sino que vamos a investigar estas cuestiones juntos.
¿Puedo levantarme, por favor? If one may remind you again, Si uno puede recordárselo de nuevo, this is not a lecture. esto no es una conferencia. Lectures are meant to convey Las conferencias están pensadas para comunicar o instruir, informations and guidance. informar y guiar. So this is not a lecture, Esto pues no es ninguna conferencia, but we are going to take a journey sino que vamos a emprender un viaje juntos into an extensive field al interior de un extenso campo de la psiquis, in the psychological realm, en el reino psicológico, though there have been great many descriptions, en el cual, a pesar de existir muchísimas descripciones investigations up to a certain point, e investigaciones hasta un cierto nivel, but in these talks, if one may remind en you, estas charlas, si uno puede recordárselo, we are going together as two friends, vamos como dos amigos take a long journey a emprender un largo viaje the area of the whole psychological states. en el área de la totalidad de los estados psicológicos. Si tenemos tiempo Go to the very end of it, y si podemos adentrarnos hasta el final, the middle of something which you may not like or sin pararnos en medio de algo que tal vez no les guste o les desagrade, to the very end of things. uno tiene que emprender el viaje hasta el mismo final. We was also saying Tenemos también que ver that thought has done the most extraordinary things in the world. que el pensamiento ha hecho las cosas más increíbles en el mundo tecnológico, Neutron bombs, desde la bomba de neutrones, los misiles, the computers, las computadoras and the whole area of communication, y toda el área de la comunicación, travel and so on. de la rapidez de viajar, etc. Thought has been responsible for all that. El pensamiento ha sido el responsable de todo eso. But great surgery, También la avanzada cirugía, la medicina and health, y la salud, that is possible, si eso es posible, so on. etc. But also, thought has brought about great wars. Pero el pensamiento también ha acarreado grandes guerras. Perhaps 100 years, En los últimos 100 años two terrible wars, hemos tenido dos guerras terribles, which is also the result of thought. que son también el resultado del pensamiento, Divided humanity geographically porque el pensamiento ha dividido a la humanidad geográfica y nacionalmente. and also thought has divided humanity Y también el pensamiento ha dividido a la humanidad en el mundo as Christians, en Buddhists, cristianos, Hindus, budistas, and Muslims. hindúes y musulmanes. And as we were saying, Y como estábamos diciendo,
where there is division, Donde hay división, as American and Russian, tal como el americano y el ruso, European and South Africans, and el so on, europeo y el sudafricano, etc. there must be conflict, there must be war. Tiene que haber conflicto, tiene que haber We guerra. are killing by the thousands. La gente se mata a millares. Killing has been going on. Se han estado matando 6,000 historical durante los years. últimos 6.000 años de historia. Practically every year there is a war. Prácticamente cada año hay una guerra. And man, during all these Y los hombres, 50,000 years, durante estos 40 o 50.000 años, this long duration of evolution, durante esta larga evolución, has not stopped killing each other, no han parado de matarse unos a otros, more especially now. ni de destruir la naturaleza, Thought has not especialmente hoy en día. created the tiger, School, college, university, Cuando van a la escuela, al instituto o a la universidad, from books, from the professors, from the teachers, aprenden de los libros, de los profesores, de los maestros y memoriza. that memory is necessary up to a certain Esta memoria es necesaria hasta un cierto punto have a vocation. para tener una carrera, un trabajo. Either one uses that memory skillfully, Esta memoria se puede usar con eficiencia o con descuido. so learning so far as we understand it generally, Aprender en el sentido en que lo entendemos generalmente to memorize. significa memorizar. Read a book about mathematics or computers, what you Si leen un libro de matemáticas o de computadoras o de lo que quieran, like. lo memorizan y a partir de ahí se actúa. Así ello se vuelve mecánico. So is there a learning ¿Existe ahí un aprender? with the speaker, Por favor, inquieran con el que habla. the friend who is walking along Él le pregunta al amigo con el que va paseando, together? haciendo un viaje juntos, What él le pregunta, is learning? ¿qué es realmente aprender? Is it merely memory operating? ¿Es meramente la memoria operando, Great deal of information. la acumulación de gran cantidad de información y de conocimientos acerca de diversas materias, Their own discipline las cuales tienen sus propias disciplinas, sus propios sistemas? and gradually Y gradualmente, el cerebro follows certain categories, sigue por diversas categorías, determinados surcos, and so those grooves and y así categories dichos surcos, specializing categorías y especializaciones a means of accumulating llegan a ser un medio de acumulación de conocimientos y memoria, from that memory. y opera a partir de dicha memoria. This is what we call learning. Esto es a lo que llamamos aprender. But learning is also implies a constant move Pero aprender también implica un movimiento constante, that is not only burdened un cerebro que no esté solamente cargado de conocimientos matemáticos, geográficos, but also de historia e informática, etc., sino que también el cerebro be active, tiene que estar activo, inquiring, inquiriendo, doubting, cuestionando, dudando. and through this process. Y a través de dicho there proceso will never no hay I'm finding the right word. estoy buscando la palabra There's adecuada, never static state. no hay nunca un estado estático. Knowledge becomes static, El conocimiento se vuelve estático. accumulated a great deal. Cuando ustedes han acumulado mucho, It becomes repetitive, static. se vuelve repetitivo, estático. Learning is a movement. Pero el aprender es un movimiento.
and therefore it's never static. y por lo tanto nunca es estático, está vivo. This one must understand this very carefully. Hay que comprender esto con sumo cuidado, Each one of us, the self, porque the cada uno de nosotros, el ego, el yo, la persona, what you like, whatever name, o el nombre que quieran darle a la psiquis, is a bundle of memory. es un manojo de recuerdos. We may think we are great spiritual entities, Podemos pensar que somos grandes entidades espirituales, dioses y todo lo demás, we are a bundle of pero sigue siendo memoria. Somos un manojo de memorias, and to that memory we are adding all the time. y esta memoria la estamos ampliando todo el tiempo. The essence of it is static, Pero su esencia es estática, but whereas learning, mientras que el aprender, not merely accumulating knowledge, no el mero hacer acopio de conocimientos, sino el alejarse de los conocimientos constantemente, act of learning, es el acto de aprender. that learning Ese aprender brings its own discipline, which is to order. trae consigo su propia disciplina, que es orden, Order is a living thing, y por consiguiente el orden es una cosa viva, not conformity, no acomodaticia, siguiendo un patrón. which doesn't mean Tampoco significa you change from day to day to que ustedes cambien día tras day. día. We're all doing Eso es lo que hacen todos ustedes, fads, siempre detrás de las últimas modas. but learning implies Pero aprender this observation, implica una tremenda observación. observation without Como dos amigos exploring explorando hesitantly, con vacilación, without any bias, sin ninguna predisposición de ánimo, doubting, de manera escéptica, questioning, dudando, cuestionando, exploring and observing objectively, explorando y observando objetivamente, sin parcialidad, together, juntos, because we are concerned with our own lives. porque nos sentimos involucrados en nuestras propias vidas. And this inquiry, Y este inquirir this psyche is not en la psiquis selfish activity, no es una actividad egocéntrica, does not encourage or no alienta ni expande el movimiento self-centered egocéntrico y egoísta. on the contrary. Al contrario, Both religiously, tanto religiosamente through education como a través de la educación throughout the world, en todo el mundo, the egocentric activity has been emphasized. la actividad egocéntrica ha sido enfatizada. Christians believe in soul, Los cristianos creen en el alma, of humanity, separada del resto de la humanidad, so do the Hindus, y lo mismo ocurre con los hindúes, and so con on. su Atman, etc. And this great emphasis, Y este gran énfasis individuality, en la individualidad has brought about great harm, ha causado mucho daño, great competition, mucha competición, cruelty. crueldad. So one must, you and the speaker are going Así to que question ustedes y el que habla tenemos que cuestionarnos todo esto. Si es que acaso somos individuos the common humanity, o compartimos la humanidad común del sufrimiento, fear, del temor, pleasure, del placer, anxiety, de la ansiedad, depression, la depresión and the fear of the unknown. y el miedo a lo desconocido, la muerte. Lot of every human being on this earth. Esta es la suerte común de cada ser humano sobre esta tierra. Every human being on this earth Cada ser humano en esta tierra their own God. ha inventado sus propios dioses.
hoping thereby confiando que con some eso kind of security, habría alguna clase de seguridad, a way out of fear, una salida para el temor, praying in their own way, rezando a su propia manera own complexity, para acabar con su propia complejidad, their own pain and anxiety, con su propio dolor y ansiedad. is shared by all human beings. Esto es compartido por todos los seres humanos, no por usted como americano, italiano, inglés o hindú, But is shared by every human being on this earth. sino que es compartido por todo ser humano sobre esta tierra. You may intellectually, my friend, accept Usted puede que acepte la lógica de the esto logic of it, intelectualmente, but what is logic pero lo lógico y razonable is merely superficial. es meramente superficial. But when one actually, in one's blood, in one's whole being, Sin embargo, cuando realmente se siente la verdad de esto en la propia sangre, con todo nuestro ser, de que nuestra conciencia es compartida por toda la humanidad, you may believe in one kind of God or in one usted puede que crea en una determinada clase de Dios o en una clase de Salvador, etc. that belief Pero esa creencia, el hecho de creer, shared by every human being. es compartido por todo ser humano. El creer en algo. So, you are humanity. Así pues, ustedes son humanidad. This is a great truth. Esta es una gran verdad. When one actually Es algo grande cuando uno de verdad, blood en su corazón, en su sangre, en sus entrañas, realizes this, se da cuenta de esto. then we will think of the world totally in a different way. Entonces nosotros consideraríamos al mundo de una manera totalmente diferente. To kill another is to kill oneself. Matar a otro es matarse a sí mismo. To hate another is to hate oneself. Odiar a otro es odiarse a sí mismo. And as together you and the speaker are taking a, Y puesto que ustedes y el que habla estamos haciendo un viaje juntos, we ought to inquire tendríamos que inquirir into what is discipline en lo que es disciplina and what is parapsychology. y en lo que es parapsicología. Many people are concerned Muchas personas with the están interesadas. parapsychology El pensamiento no ha creado la naturaleza, el tigre, el lobo, and the marvelous trees and flowers. los maravillosos árboles y las The flores. thought has created division between man and woman. Pero el pensamiento ha creado división entre hombre y mujer. A pesar de que biológicamente son diferentes, In their relationship has brought about great conflict, el pensamiento en su relación ha traído mucho conflicto, quarrel, disputes, and disputas, antagonismo y odio. so thought has bred conflict. De modo que el pensamiento ha engendrado conflicto, Not only externally, no solo externamente, ahí fuera, en el mundo, but also inwardly. sino también internamente, Psychological world. en todo el mundo psicológico, Important to understand that the reorganization lo cual es mucho más importante de comprender structure of society. que la reorganización de la estructura externa de la sociedad. Society is what we have made of it. La sociedad es lo que hemos hecho de ella con nuestra codicia, With our ambitions, con nuestras ambiciones, corrupción, competition, and competición y demás. so we have made the society Así hemos hecho una sociedad disintegrating, que se está desintegrando, dangerous. volviéndose peligrosa, We are as human beings como lo somos nosotros, degenerating and becoming dangerous, ya que los seres humanos nos estamos degenerando, kidnapping, terror. volviéndonos peligrosos, matando, secuestrando, aterrorizando. Went into this yesterday. Estuvimos investigando esto ayer
We said also Y dijimos también que el pensamiento, el pensar, has been responsible for the religious divisions ha sido el responsable de las divisiones religiosas, como los cristianos, con todas sus It subdivisiones. has been responsible for the things in all the temples. El pensamiento ha sido responsable de todas las cosas que hay en todos los templos, iglesias y mezquitas. Is the result of memory. El pensamiento es el resultado de la memoria. Had no memory, there would be no thinking. Si no tuviéramos memoria, el pensar no existiría. Memory is based on knowledge. La memoria está basada en el conocimiento y la experiencia. There is no complete experience about anything. No hay experiencia completa de nada. There's always the more. Siempre existe el más. Where there is more, there is measurement. Y donde hay el más, hay medida. Measurement is never complete. Y la medida nunca es completa, íntegra. Knowledge is limited. De modo que los conocimientos son limitados ahora y siempre y en el futuro. Expand. But the Ustedes pueden añadir más, expandirlos, is limited. pero la misma expansión es limitada, Is limited. de modo que el pensamiento es limitado. And being limited Y siendo limitado, as selfishness, como egoísmo, egocentric la actividad egocéntrica es limitada, so thought, whatever it does, must inevitably el pensamiento, haga lo que haga, tiene que crear inevitablemente conflicto, because anything that is limited, porque cualquier cosa que sea any limitada, concept, cualquier whether concepto, religious, bien sea religioso o ideológico, any idea, cualquier ideal, always be limited. siempre será limitado. And therefore it must breed extraordinary conflict. Y por lo tanto tiene que engendrar un enorme conflicto entre los seres humanos. Yes. Estuvimos hablando de eso ayer. We must go on taking the journey Y tenemos que seguir con nuestro viaje juntos, as two friends como dos amigos was concerned with the way of life que están interesados en la manera de vivir, to find out for themselves para hallar por ellos mismos, sin la autoridad de ningún gurú, ni toda esa basura, find out for themselves averiguar por sí mismos an art, a way of life which is our art, una manera de vivir que sea un arte, which will bring about in human beings un arte que originará en los seres humanos quietude, mucha quietud, affection, afecto and a art of life. y un arte de vivir. These two friends, you Esos dos amigos, and the speaker, ustedes y el que habla, are taking a long, extensive journey together. están haciendo juntos un viaje largo y extenso, Please bear this in mind juntos. all the time. Por favor, ténganlo en cuenta todo el tiempo. He is not speaking for his own pleasure. Él no está hablando por propio placer, If he does, porque then si he quisiera, does room if he wants to. podría hacerlo en su propia habitación. But as two friends, Pero occultism, en la parapsicología, el ocultismo, reading thought and el leer los pensamientos, reading Kundalini, el despertar del Kundalini, all that kind of stuff, haven't you? ustedes han oído hablar de toda esta clase de cosas, ¿no? Going to India to find out, De ir a la India para hallar, Tibet if you can get there, you can't anymore. o ir al Tíbet, si pueden llegar, Japan, ya no se puede find ir, out all the rest of this stuff. o ir al Japón para descubrir, etc. The speaker has been from childhood involved in all El que habla ha estado involucrado en todo esto desde su infancia. this. Personal, Perdónenme por personalizar un poco. he knows a great deal of, Él conoce mucho o algo de todo eso, but all these things are like
a pleasant day Pero todas esas cosas son or a lovely como un día afternoon placentero pass away. o una tarde encantadora que pasa Utterly no importance whatsoever. y carecen absolutamente de importancia. What is important, Lo que es most importante, essential, mucho más esencial, these mysterious things which no are estas not cosas mysterious misteriosas at all. que no lo son en absoluto. One is very sensitive, both Si uno es muy physically sensible físicamente and has a very, very quiet, y tiene una mente muy quieta, silent mind, brain, un cerebro muy all the other silencioso, things are possible. entonces And what is possible todas estas cosas son posibles can be understood and transcended. y lo que es posible puede ser comprendido y trascendido. That Es which decir, is timeless, hallar lo que es atemporal, lo que está más allá de la medida, es mucho más importante indulge in these childish things. que dejarse llevar por todas estas cosas infantiles. And also, we ought to talk over together También deberíamos tratar what juntos is discipline. de qué es disciplina. Why human beings more and more have no sense of order. ¿Por qué los seres humanos tienen cada vez menos sentido del orden? This is not a sermon Por favor, esto no es un sermón, which becomes a bore. lo cual sería una lata. The speaker is not telling you what to do, El que habla no les está diciendo lo que tienen que hacer, think, ni lo que tienen que pensar, but to observe together, sino que observemos juntos, to see things as they are. que veamos las cosas tal como son, You or the speaker wishes. no como ustedes o el que habla las desearían, Exactly, sino verlas exactamente, direct correctamente y directamente, as they are. tal como son. We live in a very disordered world, Vivimos en un mundo muy desordenado, chaotic, caótico, contradictory, contradictorio y cruel. and this has been the result of long 40,000 years of Y este es el resultado de 40.000 años de evolución. and we have come to this chaotic state. Así hemos llegado a este estado caótico. And in observing that, Y observando esto nos what preguntamos, is order? ¿qué es el orden? Is there any order at all? ¿Existe en absoluto el orden? Or must man ¿O tienen los seres humanos live perpetually in disorder? que vivir Not perpetuamente en only desorden? externally, but also inwardly. No solo externamente, sino también por dentro. Disorder, it seems to be our lot. El desorden parece que es nuestro destino. To think clearly, objectively, it seems almost impossible. El pensar con claridad y One objetividad of us parece casi wants imposible, his own particular, porque cada uno de nosotros his own quiere su propio fulfillment, sistema particular, his own ambition, su propia realización, su propia ambición. So, what is order? ¿Qué es pues el What orden? is the relationship of that to discipline? ¿Y cuál es su relación con la disciplina? The word discipline La palabra disciplina etymologically means etimológicamente significa un discípulo who learns. que aprende. Comes from the word disciple. Viene de la palabra discípulo. A disciple is one who is learning, Un discípulo es alguien que aprende, not conforming, no el que se amolda, not repeating, no el que repite, repeating slogans, que repite frases hechas, but constantly learning. sino que está aprendiendo constantemente. So what do we mean by learning? ¿Qué queremos decir con aprender? When you go to school,